Hola, apreciados hermanos, bienvenidos a Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio diario de las Sagradas Escrituras con una aplicación práctica para su vida. Mi nombre es Rafael Cañizales, soy profesor en la Universidad de Loma Linda y tengo el gusto de acompañarlos en el estudio de hoy. Pero comencemos con la oración. Querido Señor del cielo, te agradecemos la oportunidad que tenemos de apartarnos de nuestras ocupaciones para dedicar un momento a las cosas espirituales. Gracias por la promesa del Espíritu Santo y la promesa del perdón de nuestros pecados. Te rogamos, Señor, llénanos, báñanos de la influencia de tu Espíritu Santo. Abre nuestros corazones y nuestras mentes para recibirte a ti y vivir nuestras vidas por ti. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Uno de los grandes desarrollos del cristianismo son aquellas iglesias maravillosas, esas catedrales de la Edad Media. Cuando usted visita una de esas catedrales, por la parte de afuera y por la parte de adentro, usted se queda asombrado de ver cuán altos son esos edificios y que especialmente que fueron construidos hace 800 años, hace 700 años, y a pesar del efecto del tiempo y de la gravedad, siguen firmes y están allí levantando a la cruz en alto y mostrándole al mundo el cristianismo. Esas iglesias son maravillosas porque tienen una cantidad de estatuas, de vitrales, que le muestran a uno escenas del Evangelio, escenas de diferentes partes de la Escritura, y uno prácticamente puede leer el mensaje del Evangelio mirando a esas imágenes. Pero no solamente los cristianos de la Edad Media, sino cristianos de más recientes años también han hecho todos los esfuerzos posibles por construir edificios grandiosos que revelen la gloria de Dios y que honren a Dios y le digan al mundo: nuestro Dios es grande y miren lo que le construimos a Él. Aún en nuestros días modernos, las nuevas iglesias, muchas de ellas que son levantadas, son iglesias que se hacen muy hermosas porque la gente sabe que está representando a Dios y que es una especie de ofrenda para el Señor. Pero el peligro de todo eso, apreciados hermanos, es que nosotros podemos confundir la misión de la iglesia con esos esfuerzos por construir grandes catedrales. De hecho, que Jesús, para evitar que nosotros cayéramos en ese tipo de error, Él aclaró perfectamente cuál es la misión de la iglesia. Vamos a ir a Mateo capítulo 28 y vamos a leer los versículos 18 al 20. La gran comisión. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aquí Jesús les aclaró a sus discípulos cuál era la misión. A ellos les dijo: ustedes son pescadores de peces, no teman. Yo los voy a convertir en pescadores de hombres. Y ese es también el mensaje para nosotros. La iglesia existe, las catedrales existen, esos edificios hermosísimos existen porque Jesús nos dio una misión. Construir iglesias no es la misión, pero es muy fácil confundir actividades relacionadas con nuestra creencia como que si ellas fueran la misión. Por ejemplo, la construcción de esos hermosos edificios. Jesús nos aclaró a nosotros que la misión, todo gira alrededor de hacer discípulos. Y fíjense ustedes, hermanos, que hacer discípulos va mucho más allá de bautizar personas, mucho más allá de dar unos estudios bíblicos y salir corriendo, mucho más allá de repartir algunas piezas de literatura y volver quién sabe cuándo otra vez, mucho más allá de repartir ropa y comida. Todas estas cosas son importantes porque estas son las cosas que Jesús nos enseñó a hacer. Pero todas esas actividades son hechas en función
a hacer discípulos. Nosotros damos estudios bíblicos para hacer discípulos. Bautizamos personas para hacer discípulos. Enseñamos a las personas a seguir el Evangelio para que ellos se hagan discípulos. Nosotros compartimos las bendiciones de Dios con personas necesitadas para que ellos se hagan discípulos. Esa es nuestra misión. Ese es el objetivo que Jesús nos dio. Y nosotros tenemos en el Evangelio, en el Nuevo Testamento, grandes ejemplos de cómo se llevaba a cabo esa misión. Por ejemplo, Pedro, Juan, Saulo. Saulo, el que fue tumbado del caballo. Saulo, el que fue hecho ciego y que por 3 días no vio nada, ni comió, ni bebió, se convirtió tal vez en el más grande misionero del Nuevo Testamento. Pero eso no es verdad, porque tal vez el más grande misionero es Jesús mismo. Y vamos a leer en Mateo capítulo 4 cómo describe el Evangelio de cuál era la misión que Jesús llevaba a cabo. El versículo 23. Recorría Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el Evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Aquí se nos dice a nosotros que la misión de Jesús, la que Él ejemplificó para nosotros, era de predicar el Evangelio, de enseñar y de sanar las enfermedades de la gente que estaba alrededor de Él. Y nosotros, queridos hermanos, tenemos el mismo privilegio de llevar a cabo la misma misión. Nuestra iglesia ha construido todo tipo de instituciones, de salud, de iglesias para predicar el Evangelio, escuelas para la educación. Nuestra iglesia ha producido una cantidad de materiales para nosotros compartir todos estos tipos de conocimientos con las personas que no tienen la luz. Así que está de nuestra parte encontrar cómo es la manera en que nosotros cabemos dentro de este rompecabezas de la predicación del Evangelio y hacemos nuestra parte. Porque Jesús nos enseñó que todos nosotros hemos recibido talentos y aún aquellos entre nosotros que tiene un solo talento, ese talento debe ponerlo al servicio de la misión de hacer discípulos, de alcanzar a todas las personas con este Evangelio del Reino. Y vamos a leer un versículo más en Mateo capítulo 24, el versículo 14. Dijo el Señor Jesús: y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Esto es un gran reto que Jesús nos dio a nosotros. A todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Otras partes de la Escritura dice toda tribu, lengua y pueblo. Todo el planeta conocerá el Evangelio. Y hay grandes retos de alcanzar personas que son difíciles de alcanzar. Ese es el reto mío y el reto suyo. Hagamos nuestra parte, cooperemos con Dios en la salvación de las almas. Oremos. Querido Padre Celestial, estamos agradecidos que tú nos has llamado a nosotros a cooperar contigo en la misión de llevar el Evangelio y hacer discípulos en toda nación. Bendice nuestros esfuerzos, Señor, enséñanos oportunidades y acompáñanos a nosotros a hacer el ministerio. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.